You should know you can go where あなたからは魔法の力を感じない。 you wanna go. I can take you there. Wildest dreams, put some faith in me. Take my hand to your fantasy. Going through these battles, foot up with these models. All the way in Cali, foot up on the throttle, I'm focused. Bienvenidos a la parte 2 del capítulo 2 de Issei, la reencarnación de Doflamingo Issei. Así perdón, sigue con tu historia Miko. Bueno, como iba contando, crecí escuchando las historias del dragón de Dojima pero todo cambió cuando supe que habían derrotado al líder de la familia Dojima como si nada, alguien apodado el Joker, por lo que ahí fue cuando mi sueño de tener una mafia nació y poder haberlos secuestrado fue como una fantasía Kiryu. Ok. Issei. Oye, tengo una duda Miko, ¿qué hiciste para bloquear mis habilidades Miko? Así eso lo hice gracias a las cadenas, están hechas de un mineral recientemente descubierto en los fondos marinos, al que llamaron Kairoseki, y es muy efectivo ya que puede bloquear las magias y cualidades de una raza como las alas de los ángeles y demonios Issei. ¿Y sabes cómo conseguir este mineral Miko? Sí, hay dos formas de conseguirlos, de forma legal que cuesta casi un riñón por su difícil extracción e ilegalmente que es más barato ya que este es más una aleación con otros minerales para hacerla más duradera Issei. Bueno, evaluando la situación y discutiéndola con mi esquizofrenia, he decidido que podemos hacer las cosas de dos formas de la buena, que es que tu mafia se una con la nuestra y así formen parte de la familia Don Quixote, y la otra es la mala con la cual tendré que aplicar el diálogo y la razón lo diría mientras que se ponía unas nudilleras en las cuales tenían grabadas la palabra diálogo y razón en dorado Miko. Estás bromeando, para mí es un sueño cumplido unirme a tu mafia, lo diría mientras tenía sus ojos como estrellitas Issei. Bueno, entonces desde ahora eres la directora general de la división de Shizuoka de la familia Don Quixote y desde hoy tu nombre clave será Pika, lo diría mientras se extendía la mano a Miko para estrechársela, pero al hacer esto Moki saltaría a Issei para abrazarlo mientras chillaba como una niña pequeña Kiryu. Oye Issei, ¿y ahora qué hacemos Issei? Yo digo que recorramos un rato por Shizuoka y luego nos vamos a la mierda, porque siento que algo me necesita en Kuo. Mientras tanto en el Vaticano, se vería como dos encapuchadas estaban enfrente del Papa. Zenobia e Irina ya tienen una nueva misión, cuando lleguen a Kuo se les darán los detalles. Así se vería como las dos encapuchadas hacían una reverencia y se iban con el prota, se vería como Issei, Kiryu y Miko, la cual ya tenía una ropa normal que consistía en unos pantalones apretados, la parte superior de un bikini y una chaqueta corta Kiryu. ¿Y a dónde se supone que vamos niña Miko? Los llevaré a una habitación, o por lo menos a ti Kiryu. Como que solo a mi Miko. Claro, porque Issei dormirá conmigo, lo diría mientras entraban a una habitación con una cama Issei. No gracias, prefiero dormir con Kiryu, lo diría mientras estaba acostado en la cama con Kiryu en pose de cucharita Kiryu. Y de paso apagas la luz cuando te vayas Miko. Oigan, no me dejen así, lo diría mientras apagaba la luz y se acostaba atrás de Issei, así quedando en una posición donde Kiryu estaba siendo abrazado por Issei por detrás y a su vez Issei era abrazado por su espalda por Miko. Issei. Buenas noches. Lo diría cayendo dormido. Al otro día se vería como los tres estaban en una cochera donde había muchos autos Issei. Pero qué mierda este lugar, pensé que era un galpón porque hay una cochera Miko. No, de hecho estamos en una mansión Issei. ¿Y de dónde sacas plata para esto Miko? Mis padres me heredaron una línea de restaurantes, por lo que el dinero no me preocupa Issei. Ah bueno, por lo menos a ti tus padres te querían, los míos solo quieren a las que dicen ser mis hermanas Kiryu. Oye, ¿estás seguro que no eres adoptado? Porque no te pareces a tus padres Issei. No, creas en todo lo que ves, mi mamá es rubia solo que por alguna razón se tiñe el pelo Kiryu. Miko. Bueno, apartando ese tema, como destruí su auto, les regalaré uno de los míos, lo diría mientras se encendían las luces así viéndose varios autos, pero Kiryu e Issei solo se quedarían mirando uno, el cual era un B16 tuneado Issei. Quiero ese, lo diría corriendo hacia el B16 Miko. ¿Qué esa chatarra? Issei. ¿Cómo que chatarra? Que tú no comprendas la magnificencia de los B16 no quiere decir que los tengas que insultarlo, diría mientras acariciaba el auto Kiryu. Dame las llaves. Miko. Está bien, toma. Lo diría mientras le pasaba a Kiryu unas llaves de un cajón Kiryu. Issei atrapa.
Lo diría mientras le lanzaba las llaves, las cuales Issei atraparía y abriría el auto, donde al meterse lo encendería con mucha emoción, para que al instante Kiryu apareciera dentro del auto. Issei: adiós Miko, cuando quieras o necesites algo ve a visitarnos, o si no nosotros te llamaremos, lo diría mientras sacaba la mano por la ventana para despedirse e irse manejando del garaje. Kiryu: veamos la potencia de este estéreo, lo diría mientras tomaba un USB y lo ponía en la radio para que empezara a sonar música tan fuerte que hacía retumbar el suelo por donde pasaban. 5 horas más tarde, se vería como los dos iban llegando a su hogar ya sin la música, pero lo particular es que Issei manejaba con sus hilos mientras estaba en la parte de atrás comiendo junto a Kiryu. Kiryu: oye Issei, se me olvidó preguntaste qué viste luego del choque. Issei: bueno, flashback. Se vería como Issei estaba despertando en una situación parecida a la de Kiryu. Issei: ¿dónde mierda estoy? Lo diría mientras miraba a su alrededor, pero recibiría un golpe de un tipo con un pasamontañas desconocido. Cállate y dime dónde guardas tu Sacred Gears. Issei: ¿que me vienes a callar a mi puta? Lo diría mientras se apoyaba en su espalda para darle una patada que lo lanzaría a la muralla, pero se escucharía la voz de Miko. Miko, tal como espere del jefe de la familia Don Quixote, lo diría mientras levantaba la cabeza de Issei por el mentón. Issei: ¿quién eres tú y por qué mierda tienes mis cosas? Miko: pensé que se verían mejor en una chica linda como yo. Issei: se van a ver mejor en mí cuando te entierre 3 metros bajo tierra. Miko: creo que te estás adelantando mucho, primero tendrías que decirme dónde guardas las Sacred Gears. Issei: ¿y yo para qué quiero Sacred Gears? Ni que fuera la Brigada del Caos. Así parecía una escena parecida a la que pasó con Kiryu, pero aún más subida de tono, donde al Miko irse Issei tras un rato intentando romper las cadenas lo lograría y se sacaría unas panties que le había dejado Miko en la cara. Issei: y ahora dónde mierda se fue esa loca, lo diría mientras miraba a su alrededor y tras un tiempo caminando por los pasillos llegaría a la habitación donde estaban Kiryu y Miko. Fin flashback. Kiryu: Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo, buenísimo. lo diría mientras mordía su hamburguesa. Issei: mira, llegamos. Lo diría estacionando el auto afuera de la casa, así saldrían del auto, pero al entrar a la casa verían a Asia llorando mientras Reinare la consolaba. Issei: ¿qué te pasó, Asia? ¿Por qué lloras? Lo diría mientras dejaba las llaves del auto en su abrigo de plumas, pero al terminar esta acción Asia lo botaría al piso mientras lloraba. Asia: si eres una ilusión, por favor no desaparezcas, lo diría llorando en el pecho de Issei. Kiryu: ¿y a esta qué bicho le pico? Reinare: en serio, literalmente desaparecieron por una semana de la nada. Asia pensó que Issei se había muerto. Kiryu: ¿y yo qué? Reinare: a ti nadie te quiere, solo la loca de Baby 5 y ya sabía que ella te podría secuestrar, así que no me preocupe. Kiryu: en parte sí, pero también nos secuestraron otras personas, lo diría explicando lo que había pasado. Reinare: así que ahora la mafia se extendió a Shizuoka, lo diría impresionada. Kiryu: sí, pero Pika es una maldita loca obsesionada con Issei y conmigo. Issei: no me sorprendería que tuviera una foto mía en su habitación, o una camisa con mi cara estampada. Garura: ¿quién es Pika? Lo diría al lado de Reinare estando solo una toalla en su cuerpo y otra en su cabeza. Issei: ¿y tú qué haces aquí? Garura: ¿no recuerdas lo del compromiso? Issei: acierto. Lo diría mientras veía su reloj. Issei: oye Reinare, ¿qué día es hoy? Reinare: es viernes. ¿Por qué? Issei: oye Kiryu, ¿crees que necesitemos extorsionar otra vez a la directora de la academia para que me quite las faltas? Kiryu: depende de cuánto quiera a su familia, lo diría riendo mientras tronaba su nudillo. Issei: bueno, nos tocará hacerle una pequeña visita. 20 minutos después se vería como Issei y Kiryu estaban con otra ropa y con un aspecto más limpio en la puerta de la casa. Kiryu: mierda, las marcas que me hizo Pika no desaparecen ni con lágrimas de fénix, lo diría arreglándose la corbata. Issei: yo que tú me preocuparía de que hará Baby 5 cuando las vea. Kiryu: déjame vivir tranquilo los días que me quedan, lo diría triste mientras caminaban, pero pasarían al lado de 2 personas con túnicas que estaban pidiendo limosna, donde Issei se detendría. Kiryu: ¿qué pasa Issei? ¿Por qué te detienes? Issei: siento que conozco a una de esas personas, lo diría viendo a las encapuchadas. Kiryu: ¿y tú desde cuándo conoces a más gente? Que sepa, tú solo tuviste 2 amigos en tu infancia y los 2 se fueron de Kuo. Issei: oigan, ¿se podrían quitar sus capuchas por favor? Lo diría mirando a las encapuchadas. Encapuchada 1: lo haremos, pero nos tendrás que dar dinero. Issei: está bien. Lo diría mientras que sacaba un billete de 10.000 yenes de su billetera para dárselo a la encapuchada, la cual quedaría muy sorprendida, pero luego de unos segundos hablaría de nuevo. Encapuchada 1:
Está bien, nos sacaremos las capuchas así, viéndose como eran una peli naranja con 2 coletas y una peli azul con un mechón verde. Issei. Oye, de casualidad tú no eres familiar de alguien llamado Irina, lo diría mirando allá peli naranja, mientras en su mente aparecían los recuerdos de un niño peli naranja parecido a la chica encapuchada 1. De hecho yo me llamo Irina, lo diría la chica de coletas ahora identificada como Irina. Issei. Tú no puedes ser Irina, él era hombre, lo diría mientras miraba más de cerca a Irina. Y tú eres. Lo diría mirando para arriba a Issei. Yo soy Issei. Irina. Sé como que eres Issei, si él era más bajo que yo. Issei. ¿Las hormonas? Lo diría pensativo. Issei. Bueno, ¿te gustaría ir a comer algo para hablar de lo que ha pasado todo este tiempo? Irina. Lo siento. Pero su estómago sonaría lo que la haría sonrojarse. Issei. Vamos, que no te dé vergüenza, total, es un buen lugar para hablar, aparte puedo darme cuenta de que no has comido y tú también puedes venir, lo diría mirando a la otra encapuchada. Así se dirigirían a un restaurante que había cerca donde Issei y Kiryu pedirían unos cafés, mientras que Irina y la otra encapuchada, la cual se había presentado como xenovia, y tras que ellas se comieran prácticamente un banquete, hablarían de todo lo que había pasado en el tiempo en el que no se habían visto, mencionando la misión que les habían encomendado, la cual era la de recuperar las Excaliburs robadas. Issei. Les tengo una propuesta, las ayudaré a recuperarlas, pero a cambio ustedes dos se unirán a mi mafia. Irina. ¿Y por qué tú querrías que nos uniéramos a ti y yo? Simplemente porque si quiero cumplir mi ambición necesito de sus habilidades, aparte es una forma de asegurarme de que no les pase nada, ya que no estoy dispuesto a perder a mi primer amigo otra vez, lo diría mientras se sacaba sus lentes para que pudieran ver sus ojos, los cuales solo desprendían preocupación. Irina. Está bien. Lo diría con la mirada en los ojos de Issei. Xenovia. Yo no prometo nada. Lo diría mirando a Issei. Camarero. Señor, aquí tiene la cuenta, lo diría pasándole un gran papel a Issei. Sala verga, ¿desde hace cuánto no comían? Lo diría impresionado. Tras pagar saldrían del restaurante para dirigirse a la academia, donde luego de unas pequeñas amenazas al director limpiarían el historial de Issei para que luego se fueran y en la noche dirigirse al lugar donde en el canon había aparecido el primer demonio de Issei, pero ahí se encontrarían a Koneko, Kiba y Sage. Kiba. ¿Qué hacen ustedes aquí? Lo diría mirando a Issei y a Kiryu. Issei. Solo ayudamos a unas amigas, lo diría para que detrás de él aparecieran Xenovia e Irina, pero del techo saltaría Freud, el cual atacaría a Kiba con su espada, el cual bloquearía su ataque con la suya propia para saltar y caer en el techo. Freud. Es bueno verlos otra vez, lo diría con su típico tono de acosador, pero al ver a Kiryu quedaría blanco. Kiryu. Así que volviste por más, pensé que te había quedado claro la última vez, lo diría mientras su aura azul surgía, pero Issei pondría una mano delante de él. Issei. Este es mío, lo diría soltando intención asesina. Issei. Asia me contó cómo casi abusaste de ella y eso no te lo perdonaré, lo diría mientras que tocaba el piso para que este se convirtiera en hilos, los cuales se unirían para formar unos hilos más gruesos que atraparían a Freud, el cual empezaría a retorcerse por el agarre de los hilos. Freud. Maldito, agradece que esa vez llegó la Mosoka roja a salvar a Asia-chan, porque si no nada me hubiera detenido, lo diría mientras reía. Issei. Cállate, tu voz me irrita, lo diría para apretar el agarre de los hilos, lo que provocaría que se escucharan muchos cracks simultáneos junto a gritos de Freud, el cual tras unos segundos dejaría de gritar para que al ser soltado de los hilos caer al suelo como trapo viejo. Irina. Él lo mataste. Yo. No lo mate, pero sí va a sufrir por un buen tiempo, ya que me aseguré con mis hilos de que los pedazos de hueso no tocaran sus órganos importantes, solamente agonizará hasta morir, lo diría con desprecio, pero un viejo aparecería al lado de Freud Valper. Por Dios, Freud, esto te pasa por impulsivo, pero como sea vámonos, lo diría mientras tiraba una cápsula al suelo, lo que haría un gran destello, el cual al disiparse no se vería a nadie. Issei. Bueno, lo intentamos. Lo diría mientras se iba junto a Kiryu. Irina. Espera, Issei, no lo buscaremos. Issei. Nope, porque ya llegaron las Gremory y las Citri y la verdad no me interesa lidiar con ellas, lo diría mientras seguía caminando con Kiryu a su lado. Issei. Que no vendrán. Irina. Ese si tú vendrás. Xenovia. Creo que me quedaré, te llamaré cuando encontremos a Valper. Irina. Está bien. Lo diría mientras caminaba más rápido para llegar al lado de Issei y Kiryu, donde tras caminar unos minutos llegarían al B16, al cual subirían para irse a casa, donde al llegar verían una zona de guerra en la que en una esquina estaban atrincheradas Asia y el séquito Fénix con cacerolas en la cabeza, y en la otra parte del comedor estaban Garura y Reinaré tirándose hechizos. Reinaré. Maldita gallina frita, no me quitarás a Issei, lo diría lanzándole una lanza de luz a Garura, la cual la esquivaría Garura.
Cállate, él va a preferirme a mí que soy joven en vez de a ti que eres una maldita anciana canosa, lo diría lanzándole un hechizo de fuego el cual Reinaré bloquearía con su lanza para que siguieran luchando mientras se lanzaban hechizos y se gritaban cosas hacia Issei. Lo diría mientras saltaba a abrazar a Issei y se aferraba a este mientras lloraba Asia. Pensé que iba a morir, este lugar se convirtió en una maldita zona de guerra, lo diría aferrada a Issei. Kiryu. ¿Y cómo pasó esto? Lo diría y mientras trabaja el sillón el cual saldría volando y lo usaba como trinchera junto a Issei e Irina Ravel. Yo te puedo explicar eso, lo diría desde su trinchera junto al séquito Fénix Ravel. Todo empezó. Flashback. Se vería como Reinaré y Asia iban a la oficina de Issei para dejar unos paquetes que le habían llegado junto a unas cartas de la empresa, pero al entrar verían a Garura junto a toda la oficina desordenada. Reinaré. ¿Y se podría saber qué haces tú aquí, Garura? Buscando alguna pista de que le gusta a Issei para que se enamore de mi Reinaré. No que tú eras lesbiana, Garura. Sí, pero los tiempos cambian y hay que adaptarse, aparte yo estoy dispuesta a probar cosas nuevas, lo diría despreocupadas. Reinaré. Lo siento, pero no encontrarás nada aquí, ya que no hay algo que haga que le gustes, simplemente él se enamorara de ti, lo diría mientras dejaba los paquetes en el escritorio Asia. Pero si tú lo intentaste matar y después él te torturó y secuestró, lo diría en voz baja, pero Reinaré le taparía la boca. Reinaré. Esa no es la historia que le contaré a nuestros hijos, solo tú la debes de conocer y nadie más, Asia. Está bien. Garura. ¿Acaso mis oídos me mienten o es que tú contrajiste síndrome de Estocolmo? Reinaré. No es exactamente eso, simplemente me enamoré, él nunca me obligó a quedarme, o por lo menos Issei no. Lo último, lo pensaría recordando cuando Doflamingo todavía no se había fusionado con Issei. Garura. Entonces solo eres una abuelita masoquista. Reinaré. Espera, como que abuela. Lo diría mientras lentamente se daba la vuelta para mirar a Garura. Garura. ¿Cómo lo escuchaste? ¿O acaso es que la edad te pasó factura y te quedaste sorda, abuelita? Lo diría con risas. Reinaré. Te la rifaste, Fernando. Fin. Flashback. Issei. ¿En serio solo por eso? Lo diría con una gota de sudor Issei. Bien, Kiryu, ve a detenerlas, Kiryu. Que porque yo si voy ahí me van a descuartizar y me van a vender en el mercado negro. Ve tú que eres su novio y prometido, Issei. No, sabes que Reinaré es capaz de torturarme y llenarme las heridas con sal y más encima hay otra loca ahí. Ve tú que eres mi mano derecha y mejor amigo, Kiryu. Au, en serio. Issei. Sí, amigo. Kiryu. Qué lindo amigo, está bien, iré a tratar de detenerlas, lo diría mientras se iba a la zona de guerra, pero a los segundos volvería todo madreado con su pelo en llamas y con una lanza de luz en el hombro. Kiryu. Me sentí como policía en manifestación, lo diría mientras se sacaba la lanza de luz y Asia le apagaba el pelo con un extintor. Kiryu. Ve tú, Issei, yo ya fallé, Issei. Está bien, si muero mi testamento está en el segundo cajón de mi escritorio, lo diría mientras se preparaba para entrar a la zona de guerra, pero en segundos tendría que atrapar Issei. Ya paren o las echaré a las dos de la casa, lo dicho a Arya, que Reinaré y Garura pararan su guerra. Issei. Bien, tienen un minuto para limpiar todo este desastre o mato a la niña, lo diría mientras tenía a Ravel en sus manos, pero en menos de 15 segundos el lugar estaba como si nada hubiera pasado e incluso más limpio que antes. Issei. Bien, me iré a mi oficina y si escucho, aunque sea una sola pelea, voy a romperle el cuello a la niña, lo diría mientras se iba a donde estaban Kiryu, Asia e Irina. Issei. Listo. Lo diría mientras dejaba a Ravel en el suelo. Irina. Qué buen recibimiento. Asia. Si mejor vete acostumbrando desde que llegó Garura-san, esto es normal. Irina. Espera, tú eres la hereje Asia. Argento Asia. ¿Qué sos? Lo iría con los ojos entreabiertos. Irina. Déjame matarte para purgar tu alma, lo diría sacando su espada. Asia. Atrévete a acercarte porque Dios perdona, yo no, lo diría con una escopeta en sus manos que apuntaba a Irina. Kiryu. Ustedes dos no, por favor. Lo diría mientras estaba abatido en el suelo. Issei. Ya dejen sus pendejadas o mato a la niña, lo diría con Ravel otra vez en sus manos, lo que detendría la pelea instantáneamente. Issei. Ustedes dos se van a llevar bien, quieran o no, mientras vivan bajo este techo, lo diría mientras dejaba a Ravel otra vez en el suelo. Asia. Está bien. Lo diría guardado la escopeta en un círculo mágico. Issei. Ahora me iré a mi oficina, así subiría a su oficina donde vería todo el desorden. Issei. ¿Qué mierda pasó aquí? Lo diría viendo todo el desmadre, el cual tras unos minutos ordenaría para sentarse en su escritorio. Issei. Bien, a reviar el correo, lo diría tomando las cartas. Issei.
cuentas, oferta, suscripción a las cariñosas, carta, cuentas, espera carta lo diría mientras tomaba la carta que decía, para Issei Odoru Issei. Qué raro una carta desde Sainan lo diría inspeccionando el sobre para abrirlo pero al leer el contenido de la carta Issei guardaría silencio por unos segundos para que muchas lágrimas empezaran a salir por debajo de sus lentes Issei. Mierda, ¿por qué justo tenías que irte? Justo en este momento lo diría entrecortado mientras tenía recuerdos del de niño jugando junto a Irina y otro niño pelinaranja de ojos dorados y dejaba caer la carta al suelo en la cual se podía leer, Issei-chan posiblemente no me recuerdes pero soy Yuki Ringo y con esta carta te informo que Rito ha sido encontrado muerto hace 2 semanas y te doy la invitación a su entierro el cual será mañana en el cementerio de Sainan Issei. Rito, maldito olvidaste nuestra promesa lo diría mientras seguía llorando con una expresión de enojo que temblaba Issei. Pero te juro que encontraré al bastardo que te mato lo diría mientras sus lágrimas de tristeza se convertían en lágrimas de ira. 3 horas después se vería como Issei salía de su oficina tambaleándose para llegar a su habitación donde estaban Reinare y Asia preparándose para dormir. Asia. Issei, ¿por qué te tambaleas tanto lo diría viendo como Issei se acercaba tambaleando Reinare. ¿Acaso estuviste bebiendo? Lo diría acercándose rápidamente a Issei. Reinare. ¿Cuánto bebiste? Lo diría mirando a Issei. Issei. ¿Y eso qué importa? Lo diría con voz temblorosa de lo cual Reinare se daría cuenta. Reinare. Dime qué sucedió para poder ayudarte lo diría sentándose junto a Issei en la cama para poner su cabeza en su regazo. Issei. Uno de mis únicos amigos de la infancia fue encontrado muerto hace 2 semanas lo diría mientras sus lágrimas volvían a salir. Issei. Y no pude hacer nada por una de las únicas personas que hizo que mi infancia no fuera un infierno lo diría con la voz quebrada mientras se sacaba los lentes torpemente para intentar secarse las lágrimas las cuales volverían a salir. Reinare. Tranquilo Issei, es normal lo que estás sintiendo, solo desahógate lo diría mientras ella y Asia lo abrazaban, lo que provocaría que Issei empezara a llorar más fuerte. Al otro día se vería como Issei, Kiryu, Asia e Irina la cual tenía los ojos rojos por tanto llorar estaban vestidos de negro subiendo a un auto. Reinare. Me gustaría acompañarlos pero si no me quedo probablemente la gallina quemada y su séquito quemen la casa o hagan alguna locura. Issei. Está bien, solo cuida que ellas no destruyan algo lo diría mientras le daba un beso y se subía al auto en el asiento de copiloto. Kiryu. Bien, ¿y a dónde vamos? Issei. Vamos a Sainan. Kiryu. Bueno, por lo menos nos queda a 1 hora de aquí lo diría mientras hacía el auto partir. Irina. No puedo creer que Rito muriera, sé todas las personas que había lo diría mientras se podían ver en su mente más recuerdos de ella e Issei de pequeños jugando con el mismo niño pelinaranja. Asia. Irina-san, no pienses en eso, solo te harás más daño lo diría con su mano en su hombro. 2 horas más tarde se vería como estaban bajándose del auto afuera de un cementerio donde al entrar verían mucha gente reunida al frente de un ataúd del cual tenía una foto de un joven parecido al niño de los recuerdos de Issei e Irina desconocida. Issei-chan e Irina-chan son ustedes lo diría una mujer parecida a Rito vestida de negro. Issei. Hola Ringo-san, le doy mis condolencias lo diría haciendo una reverencia. Irina. Hola señora Ringo, le doy mis condolencias lo diría abrazándola. Kiryu/Asia. Hola señora, le damos nuestras condolencias lo dirían haciendo una reverencia. Ringo. Issei-chan, qué grande estás, lo diría impresionada. Ringo. Y también te teñiste el pelo. Issei. No me lo teñí, con el tiempo se volvió rubio lo diría mientras miraba a las demás personas en el funeral de las cuales solo reconoció a la hermana y padre de Yuki junto a uno que otro familiar de este, pero al lado del ataúd llorando a moco tendido había 9 chicas de distintas edades así les darían unos asientos y tras el funeral se vería como Issei estaba enfrente de la sepultura mirando la tumba. Issei. Amigo, te prometo que yo cumpliré nuestro sueño por ti lo diría dejando un ramo de flores en la tumba para darse la vuelta e ir a donde estaban Asia, Irina y Kiryu hablando con los padres de Rito. Issei. Es mejor que nos vayamos, cuando volvamos la casa va a estar en llamas. Ringo. Issei-chan, no te vayas todavía, porque no vas a casa a comer algo, te ves muy flaco, aparte así te podríamos hablar sobre Rito. Issei. ¿Qué dicen ustedes? Kiryu. Por mí no tengo problemas, tú sabes que las cosas están más calmadas estos días. Irina.
Quedémonos por favor, lo diría con mirada suplicante. Asia. Issei sería de mala educación dejar a los padres de Rito sean solos en esta situación. Issei. Está bien, lo diría algo triste, para que subieran al auto y tras unos minutos llegaran a la casa de la familia Yuki. Al entrar a esta se sentarían en los sillones del comedor mientras Ringo hacía té Saibai. Issei, perdón por ser tan directo pero ¿quiénes son ellos? Lo diría un hombre con barba y pelo marrón oscuro con una bandana roja apuntando a Asia y Kiryu. Issei. Kiryu es mi amigo y también mi mano derecha y Asia es una de mis novias. Saibai. Como mano derecha y una de tus novias, pues ¿cuántas tienes? Issei. Es mi mano derecha ya que actualmente yo soy el dueño de la inmobiliaria más grande de Kyo y tengo 2 novias y unas 15 prometidas. Saibai. Al parecer tú y Rito no son tan diferentes, él también solía estar rodeado de mujeres, lo diría con mirada melancólica. Ringo. Issei-chan, ¿cómo es eso de que eres el sueño de una inmobiliaria? Issei. Es una larga historia. Saibai. Cuéntanosla, tenemos tiempo. Issei. Kiryu, ¿crees que debería contarles de todo? Kiryu. No creo que los impresione mucho ya que las chicas que estaban al lado del ataúd y varias personas en el funeral no eran humanos, lo diría cauteloso mientras miraba a la pareja. Issei. Está bien, entonces, lo que les cuente en caso de que no lo sepan no se lo pueden contar a nadie. Saibai. Está bien. Lo diría pensando de lo que podrían hablar. Issei. ¿Ustedes creen en lo sobrenatural? Nota. No recuerdo si los padres de Rito sabían sobre los aliens, pero en este fic sí lo sabrán. Ringo. ¿Te refieren a demonios como los de la ciencia ficción? Lo diría mientras ponía sus humanos como cuernos. Issei. Algo así, pero la verdad es que los seres como demonios, ángeles y vampiros existen y muchas veces pasan desapercibidos como humanos ya que a diferencia de los libros no tienen ni la piel roja ni cuernos. Es más, a mi lado hay un ángel caído, lo diría mientras Kiryu se levantaba para sacar sus alas, lo que impresionaría a los padres de Yuki. Saibai. Bueno, oficialmente lo he visto todo, al parecer aparte de aliens también hay demonios, lo diría mientras se estiraba en el sillón al contrario de Ringo, la cual tenía un crucifijo en la mano junto a una Biblia. Ringo. Satanás, sal de esta casa, porque en esta casa Cristo manda, lo diría tirándole la cruz a Kiryu, lo que le sacaría una gota de sudor a todos. Kiryu. No soy un demonio, soy un ángel que cayó por cometer un pecado, lo diría mientras sus alas desaparecían. Ringo. ¿Y cuál es la diferencia? Kiryu. Que a mí no me da cáncer a la próstata por entrar a una iglesia. Ringo. Entendible. Tras una larga explicación sobre los seres sobrenaturales y aliens el tema quedaría concluso. Ringo. Issei-chan, por favor toma esto, lo diría mientras de una caja sacaba un pañuelo en cual pasaría a Issei, que al desenvolverlo vería un collar con el símbolo Yan, pero Issei al ver esto comenzaría a llorar. Ringo. Sabemos lo que significaba ese collar y sé que a Rito le hubiera gustado que lo tuvieras. Issei. Gracias, les prometo que lo cuidaré, lo diría mientras se ponía el collar para verse como tenía otro con el símbolo de Yin. Así pasarían el rato para después de 6 horas llegarían a su casa, la cual estaba extremadamente tranquila, sospechosamente tranquila. Issei. ¡Qué sorpresa! Esto está muy tranquilo, lo diría viendo a su alrededor Gabura barra Sekito Fénix. Lo dirían en un tono inentendible para que al mirar al techo verían como Garura y su séquito estaban pegadas con cintas al techo. Kiryu. ¿Cómo mierda hizo eso? Lo diría impresionado. Issei. ¿Y ahora cómo las sacamos de ahí? Irina. ¿Te das cuenta que literalmente eres casi de la altura del techo y las puedes despegar? Issei. SHHH, quizás si las dejamos ahí se domestiquen, lo diría mientras ignoraba los gritos de las Fénix, pero sonaría el tono de llamada de su celular, el cual era el opening de Berserk. Issei. ¿Qué pasó? Reinaré. Reinaré. Issei, rápido ven a la academia. Coca Biel nos está metiendo a la verga, lo diría en un grito mientras se escuchaban explosiones de fondo. Reinaré. Ven rápido. Lo gritaría mientras se escuchaba una explosión. Issei. Bueno, vámonos antes de que madreen a mi cuervo, lo diría mientras todos salían de la casa para que Issei se fuera volando con sus hilos junto con Asia e Irina en la espalda, mientras que Kiryu se iba volando con sus alas para que en minutos llegaran a la academia, donde había una barrera mágica la cual Issei rompería de una patada sin Aki, pero al bajar verían como todo estaba hecho mierda junto a caídos de la familia Don Quixote derrotados por ahí. Issei. ¿Qué pasó aquí? Caído 1. Issei-sama, perdónenos por ser tan débiles, no pudimos hacer nada contra Coca Biel, lo diría con lágrimas. Issei. No llores, ya que por lo menos perdieron con honor sin dar la espalda, lo diría mientras se agachaba para estar a su altura. Issei. Asia cura a los heridos de la familia Don Quixote e Irina protege la Irina barra Asia. Entendido. Así Issei junto a Kiryu se acercarían a las Gremory y Citri. Issei. ¿Dónde está? Reinaré. Lo diría mientras veía a Isami e Isari en su balance breaker con la armadura algo rota. Isari.
Está ahí con Cocabiel. Lo diría mientras apuntaba a Cocabiel, el cual tenía a Reinaré del cuello, la cual estaba muy lastimada. Kiryu. Uy, ya valió madres. Lo diría mientras se alejaba un poco Issei. Cocabiel, suelta a Reinaré en este momento. Si quieres morir de forma rápida, lo diría enojado. Cocabiel. Y si no lo hago, esto que podría ser un simple humano, lo diría mientras le lamía el cuello a Reinaré y le apretaba un pecho. Issei. Te dije que la soltaras, pero no me hiciste caso, y por eso ahora sufrirás un dolor peor que la muerte, lo diría atrás de Cocabiel mientras estaba en posición de darle una patada cubierta con Ryō, como era conocido en el mundo de origen de Doflamingo. Aki de Wano, ¿en qué momento se movió? Pensaría Cocabiel mientras que se daba cuenta que estaba incrustado en el suelo, pero al instante sentiría un dolor agudo el cual se extendía por su interior desde su cabeza hasta la planta de sus pies. El claro ángel caído había estado en guerras y muchas veces había recibido heridas mortales, pero nunca había sentido un dolor tan insoportable como ese, que por primera vez en muchos años lo hizo gritar como nunca lo había hecho. Esto impresionaría a todos los que antes se habían enfrentado al cadre, que se había mostrado muy superior incluso a las dos portadoras de las Longinus Issei. Tranquila Reinaré, siempre que me necesites yo estaré ahí, lo diría mientras abrazaba a Reinaré en el aire, la cual estaba llorando en su pecho. Reinaré. Pensé que no llegarías, lo diría mientras seguía llorando en el pecho de Issei, lo que haría que Issei frunciera el ceño. Issei, te prometo que nunca más dejaré que esto suceda, pero los gritos de Cocabiel pararían para escucharse como este jadeaba con mucha fuerza en el suelo. Cocabiel. Maldito Q, ¿quién mierda eres tú?, lo diría hincado en una rodilla mientras seguía jadeando Issei. Me conocen por muchos nombres, Issei, Doflamingo, el Joker, pero tú puedes recordarme como Don Quixote. Issei, el demonio celestial, lo diría mientras estaba al frente de Cocabiel con su mano apuntando a Cocabiel, el cual instintivamente retrocedería desconocida. Detente en este momento. Lo diría lo que parecía ser una mujer en una armadura completamente blanca con rasgos de dragón. Issei. ¿Y por qué debería hacerlo? Lo diría mientras tenía su mano en su típica posición para disparar hilos desconocida. Es una orden directa de Azazel, el líder de los caídos. Issei. Uy, qué pena, pues yo no soy un caído y tampoco me importa, lo diría mientras atravesaba la cabeza de Cocabiel con un hilo desconocida. ¿Que acaso eres sordo? Te dije que no lo mataras, lo diría enfrente de Issei. Issei. ¿Y eso a mí qué me importa? Ese bastardo se atrevió a entrar en mi territorio y lastimar a Reinaré desconocida. Como sea, solo no te metas en asuntos de caídos, lo diría mientras se iba con el cuerpo de Cocabiel. Issei. Asia, terminaste de curar a todos. Asia. Sí, Issei. Lo diría enfrente de él mientras había muchos caídos detrás de ella. Caído 1. Issei-sama, perdónenos por nuestra incompetencia, ya que por eso Cocabiel lastimó a Reinaré-sama, lo diría mientras todos estaban arrodillados enfrente de Issei. Issei. No hagan eso, ustedes no podían hacer nada contra Cocabiel y sabiendo eso igual defendieron nuestro territorio, así que váyanse a sus casas y descansen, lo diría enfrente de ellos. Caído 1. Issei-sama, gracias. Lo diría mientras levantaba la cabeza con lágrimas. Caídos. Issei-sama, le prometemos que esto no volverá a suceder, lo gritarían mientras estaban de pie, lo que le sacaría una gota de sudor a Issei, y tras unos segundos los caídos se irían del lugar junto a Issei, hacia Irina, Kiryu y Reinaré. Al otro día, Issei estaría saliendo de clases junto a Asia, pero una voz lo detendría. Desconocido. Es bueno verte después de tanto tiempo, hermano, veo que te ha ido bien, lo diría un joven de una altura parecida a Issei que tenía el pelo rubio, corto y peinado hacia adelante cubierto por un gorro parecido a un chullo con acabados parecidos a corazones junto a maquillaje en el ojo derecho y en los labios. Se iba vestido con una camisa con estampado de corazones, un abrigo de plumas negras similar al de Issei y unos pantalones vaqueros beige. Issei. Rocinante. Fin de capítulo. Bueno, espero que les haya gustado este segundo capítulo. Sin más me despido.